Hola, joven. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de nuestro podcast llamado Metanoia entre ruinas. Y gracias. El día de hoy traemos un tema exquisito, diría yo. Pa' Porque me gusta, sabrosear. sí, porque me gusta echarme flores también. No, es una más. Un tema, el cual es una pregunta que es muy importante que nosotros nos hagamos día con día. ¿Estás huyendo del propósito de Dios? O metámonos nosotras. ¿Estamos huyendo del propósito de Dios? Es importante que esta pregunta nos la hagamos día con día, de si realmente estamos aceptando y abrazando ese propósito que Dios nos está dando o que nos estamos huyendo, escondiendo de su presencia para decirle, no, mejor no, porque tengo miedo. No, es importante que nos hagamos esta pregunta día con día. Y para eso tenemos hoy los personajes perfectos. Sí. Y uno en específico. Y uno en específico, el cual es mi querido y hermoso Jonás. Jonás. Y vamos a empezar. Primero que todo, sucede y acontece. Les voy a contar la historia en mi manera, ¿no? Por si ustedes dicen, así no lo dice la Biblia. Es así como lo pienso yo. Aquí yo no lo estoy parafraseando en mi mente. Sucede y acontece que viene el Señor y le dice, mi querido y hermoso Jonás. Así no le dijo, pero sí lo pienso que le dijo. Necesito que vayas a Nínive a predicar la palabra porque esa gente está barbarísima en cuanto a la maldad. Barbarísimo. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Perdónenme a todos, no acepto. Y sale corriendo, como quien dice, patitas, ¿para qué las quiero? Y aplica la de mismísima que aplicó Adán y Eva cuando cuando comieron la fruta prohibida. Esconderse de la presencia de quién? Del mismísimo Padre. Y lo que hizo fue, básicamente, compró un pasaje y dijo, yo aquí no estoy, yo me voy. Y se subió en una barca y se fue. Según dicen las malas lenguas, ¿no? Según él, huyendo de la presencia de Dios, pero sabemos que es imposible. Sabemos que es imposible. Y si él leyó Génesis, ni siquiera sé si estaba presente entonces. Sabemos que no, es imposible huir de la presencia de Dios. ¿Y qué sucede? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Lo encontramos en Jonás, capítulo 1, 5. O en del 4. Pero hizo Jehová levantar un gran viento en el mar. Eso fue cuando ya Jonás estaba en la Sí, barca. esto es básicamente la consecuencia de no obedecer el propósito. Como quien dice Dios, bueno, vamos a ver entonces. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Ok, entonces dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, y se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces ya después sucede de que echan suerte para ver de quién era la culpa, y Y pues resulta que sale Jonás como Jonás culpable. como culpable. Entonces él dice, ok, échenme al mar porque esto es mi culpa. Él sabía lo que había hecho. Él sabía lo que había hecho. Había hecho. Y a veces nos pasa a nosotros, sabemos lo que hacemos y nosotros así como intentando, como quien dice, no, eso no pasó, no pasó. Pero sabemos lo que hacemos, sabemos cuando hacemos algo mal y cuando algo, como por ejemplo, cuando tú cometes algo y viene tu conciencia y te dice, así no es como usted debe hablarle a sus papás, así usted no tiene, es como debe hablarle a su amigo, jamás, ¿cómo se le ocurre? Esto no representa al Padre. Y ahí viene la conciencia y nosotros, es cierto. Básicamente eso es lo que pasa. Jonás ahí reconoce, es mi culpa. ¿Y por qué? Jonás sabía que porque él estaba huyendo de la presencia del Señor, porque no quería seguir el propósito que Dios le había dado. Y más adelante vemos que Dios usa esos procesos para redirigirnos, como quien dice, más acercarnos a nuestro propósito a pesar de que intentamos huir al inicio, ¿verdad? De ellos. Y lo vemos en
en el 12, 1:12. ¿Dónde está? Y él respondió, bueno, ahí no, perdón, ahí es donde lo echan al mar, en el 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del pez. Pero eso era también parte del propósito, porque al final vemos que todo eso rinde sus frutos. Al final él termina en Nínive y termina predicando la palabra, y resulta y acontece que ¿qué pasa en Nínive? Danos las buenas nuevas. Pues resulta que Nínive se arrepiente. Pero vamos a retroceder un toque. Rebobinar. El por qué Jonás no quería llevar o ir a predicar a Nínive Quería cumplir con el propósito. y decir, esta ciudad va a ser destruida. Él no quería ir porque eran enemigos con Israel. Claro. Les daban, bueno, lo golpeaban y les mataban del pueblo de Israel. Entonces él no quería que Dios salvara. Básicamente él quería todo lo contrario, un enemigo menos. Sí. Que caiga fuego. Sí, Jonás quería que Dios matara, que destruyera completamente a Nínive, porque pues él no los quería. Y una parte, bueno, la parte humana lo podemos entender, Sí. porque nosotros cuando una persona nos hace daño, nosotros le decimos, quiero que le pase algo malo, que las cosas no le salgan bien, porque estamos resentidos con aquella persona. Entonces, entendemos una parte de por qué Jonás no quería llevar el evangelio, cumplir con el propósito que Dios le había dado a Jonás. Pero aquí lo importante no es en cómo tú te sientas o qué es lo que tú quieres, aquí es cumplir con aquello que Dios ya te dijo y ya estableció de que tú tienes que cumplirlo, que tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo aunque tú no quieras. ¿Por qué? Porque el propósito es mayor. Es mayor. Ajá, exacto, el propósito es mayor. Entonces hay que cumplir con ese propósito, porque recordemos, la vez pasada estuvimos diciendo, utiliza lo que tienes porque el propósito es más grande. Dios tiene cosas grandes para ti, porque eso es lo que hace Dios. Tal vez como dice la canción, te entrego mis planes, el de Saraí. Ajá, porque los de Él son mucho mejores que los nuestros. Nosotros ni siquiera nos dimensionamos lo que Él nos tiene preparado. Y con propósito, con el propósito de cumplir su palabra, de llevar las buenas nuevas y todo eso. Y eso nos va a traer algo grande. Sí, porque el Señor sabía que el pueblo se iba a arrepentir, y podemos ver que la conversión más grande que podemos encontrar en la Biblia es este pueblo entero que se arrepintió, porque dice que desde el rey hasta animales, todos. Ayuno total por 3 días. Vinieron y se arrepintieron. Fue la conversión más grande que podemos ver. Fue un gran, ¿cómo lo puedo decir? Un gran avivamiento el que hubo en esa ciudad entera. Entonces, podemos ver que, como tú decías, el propósito de Dios es aún mayor del que nosotros podemos pensar que puede llegar a ser. Sí, y Dios con su infinita misericordia, ¿verdad? Porque cualquiera lo hubiera destruido y ya, vámonos. Porque tanta maldad que han hecho, ¿para qué? ¿Para qué tenerlo? Como quien dice. Y aparte, no eran del pueblo de Israel como para que tuviese misericordia, pero sin embargo, Él tuvo misericordia. Es grande, ¿verdad? Como ha tenido misericordia por cada uno de nosotros, claramente, a pesar de nosotros fallarle y fallar constantemente. Así vemos que Él ha tenido misericordia desde el inicio. Desde el inicio. Desde el inicio. Sí, sabemos muy bien que es que Dios, dice la Biblia, que Él, algo que no se puede resistir es un corazón constricto y humillado. Ajá. Porque a pesar de que este pueblo no era parte del pueblo de Israel, su pueblo escogido, Él vino y como los vio humillados, entonces vino y los perdonó. Podemos ver que cuando Jesús viene aquí a la tierra, hay un pasaje que dice, mas a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y porque los suyos no le recibieron, entramos nosotros. Perdón. Pero, o sea, nosotros fuimos los suertudos, la verdad.
Porque gracias a que ellos no lo recibieron, nosotros estamos ahora, somos parte de el cuerpo de Cristo. Ay, no, qué bendición. Gracias a ellos. Por una parte. Por una parte, sí, claramente, por una parte. Fuimos bendecidos por esa parte. Pero es que Dios es tan misericordioso y nos ayuda a encaminarnos siempre. Cambia nuestros planes y nos acerca al propósito. Sus planes siempre, ¿verdad? Mejor que los nuestros. También queremos mencionar un poquito, algo muy corto, porque yo digo, a mí se me relaciona con esta parte de Pedro. Y ustedes dirán, Pedro, pero Pedro ya era parte. Resulta y acontece, yo no sé si ustedes saben y escucharon lo que pasó, porque yo sí. Yo sí lo leí. Que resulta y acontece que Pedro niega a Jesús 3 veces. Y Jesús ya claramente Jesús lo sabía y Jesús pidió por él que por favor le mantuviera firme y todo. Pero resulta y acontece que pasa eso y lo niega 3 veces. La verdad, yo cuando lo leí, yo dije, qué bárbaro, porque la primera es como, no, yo no lo conozco. Y la segunda es como, no, 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 para nada, ni sé quién es. Pero la tercera es como que ya como quien dice, necesito convencer a esta gente de que en verdad yo no lo Definitivamente conozco. no lo conozco. Ajá, y comienza a decir, ¿qué voy a andar como que? Yo me lo imagino así, claro. ¿Qué voy a andar conociendo yo? Ni me acerqué yo a uno de esos sermones que él predicaba. Ajá, ¿no? ajá, porque, a ver, dice, no, aquí no es. ¿Dónde es? No es aquí. Ay, estoy en Juan, perdón, no es aquí. Es Mateo. Aquí está. Yo ando más perdida que el hijo de la llorona, espérense. Aquí está. Mateo 26:69. Pero la parte está aquí. Bueno, la primera lo negó, dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y luego dice, saliendo él de la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, oigan, con juramento, no conozco al hombre yo no conozco al hombre. Poco después, acercándose, los que estaban por allí dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Me encanta eso, que era evidente, se notaba el fruto, ¿verdad? De que él básicamente anduvo con él, que aprendió de ellos, tenía a Jesús en su corazón, por así decirlo. Sin embargo, lo negó 3 veces. Entonces él comenzó a maldecir y jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Es increíble. Y ahí se acuerda, ahí se acuerda donde él decía, Señor, yo por ti muero. Ahí tuvo un flip, no, bueno, no me acordé, pero recordó. Él recordó básicamente en la parte donde él le dijo, Señor, yo por ti voy contigo, Sí. yo contigo muero. Y Pero, pues vemos que se cumple lo que Jesús le dijo al cantar el gallo 3 veces, me negarás. sí. Sin embargo, vemos que después de eso, él dice, yo soy lo más culpable que hay en este mundo. ¿Cómo pude negar a Jesús? Y llega esa culpa y pasa con todos. Ha pasado con nosotros. Porque a veces cometemos pecado y ya decimos, no, yo he pensado, yo soy una basura, no sirvo. ¿Cómo es posible que Él, con su infinita misericordia, yo le vuelva a fallar otra vez? Me he sentido así. Yo no sé si tú te has sentido así, pero yo me he sentido así. Aquí puedo como empatizar con Pedro, ajá, en esta parte, porque me he sentido así y esa culpa, te sientes sucio, te sientes que no vale, y es aquí, eso pasó con Pedro. Él llegó esa culpa, él se sentía mal por haber defraudado a Jesús. Sin embargo, él no recordó que Jesús es misericordia, es perdón, es todo. Maravilloso, sí, yo creo que todos nos hemos sentido cuando venimos a Cristo, pasamos nuestro momento con Cristo y después le fallamos, todos nos sentimos así, inútiles, que no servimos para nada, Que yo que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero que ya uno así como de, ¿para qué voy a volver? Que voy a volverle a fallar nuevamente, porque a veces llegan ese montón de pensamientos que te quieren atar a quedarte donde ya estás. Pero sin embargo, tú ya recibiste un llamado, tú ya recibiste
ese llamado que te dice, hey, yo te necesito aquí para que tú cumplas con el propósito que yo ya he demandado de ti. Ya, porque nosotros, cada uno de nosotros, estamos predestinados a cumplir un propósito que el Señor ya nos ha dicho que hagamos. El que todo el mundo sabe que nosotros debemos de cumplir es llevar el evangelio. Todos tenemos ese propósito de llevar el evangelio, de que las personas que no conocen a Jesús, que lo conozcan, como también personas que ya lo conocen, pero que se han alejado, volvernos a acercar y decirle, hey, Jesús te está esperando. Porque realmente Él te está esperando. A todos nos está esperando. No importa si fallamos. Lo importante es que vengamos con ese corazón, como dijiste antes, constricto y humillado. Porque Él no se va a negar a un corazón constricto y humillado. Él lo sabe muy bien. Entonces es importante eso. Vemos también que Pedro, después de esa culpa, él dice, bueno, voy a ir a pescar. Porque eso es lo que yo sabía hacer antes de, ¿verdad? Lo encontramos, ese pasaje lo encontramos en Juan 21:3. Dice la palabra, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Por qué no pescaron nada? Porque eso no era el propósito que Dios les había dado. Jesús les dijo, necesito que vayas y prediques, que todos sepan, lleva el evangelio a todos. Ahora eres pescador de hombres, ya no de peces, de pescado, porque el pescado ya está pescado, ¿verdad? De peces. De peces, necesito que hagas eso, más él sintiéndose culpable y de todo eso, y a veces recurrimos nosotros a eso. Nos sentimos tan culpables que entonces nos alejamos de Dios y volvemos a nuestra vida pasada. Y no es eso lo que quiere Dios, es a pesar de que tú fallaste, de que tú pecaste, no sé, vuelve constricto y humillado, inténtalo, mantente firme en Él, porque Él es nuestra única fuente de vida. Como le dijo a la samaritana, si bebes de esta agua, no vas a tener sed jamás. Es importante eso. Sin embargo, Jesús restaura ese proceso en Pedro. Restaura ese proceso y lo vemos. Lo vas a leer tú. En Juan 21, del 15 al 17. Juan 21, del 15 al 17. Le dice, aquí es en donde ya Jesús ya había resucitado. Ya resucitó Jesús, se encuentra con ellos y aquí es donde tiene esa conversación con Pedro. Y le dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Aquí Jesús le dijo, si me amas, apacienta mis ovejas. Y podemos ver entonces que cuando Jesús les dijo, ok, necesito que se mantengan reunidos, porque va a haber un momento en donde va a descender el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Entonces lo podemos encontrar en Hechos 1, en donde se da en el aposento alto el derramamiento y comienza aquellas gentes a hablar en lenguas. Y podemos ver que aquel Pedro que lo negó 3 veces, aquel Pedro que ya sentía que ya no iba a cumplir con aquel propósito, lo hallamos lleno del Espíritu Santo, predicando, nuevamente cumpliendo con aquel propósito que Jesús le dijo. Y entonces, y podemos ver que en su primer sermón, 3,000 personas se convirtieron. ¿Es grande o no es grande el propósito que Dios tiene para nosotros? Es mayor a lo que imaginamos, es increíble. Porque Él llegó a tener un poder increíble que hasta inclusive con su sombra se sanaban los enfermos. ¿A que no? Imagínate todo lo que se iba a perder si se quedaba pescando. Así que si tú sientes que te has salido del propósito, que te has salido del redil, recuerda que no importa la situación en donde tú estés ahorita, sino lo que Dios ya tiene
para ti en un futuro. Tú eres una herramienta, un instrumento necesario para el Señor para que entonces Él haga algo extraordinario contigo, pero para exaltar su nombre. Claramente. Así es. Así que pregúntate, ¿estoy huyendo del propósito ¿Estoy huyendo? ¿O lo estás cumpliendo? o lo estás cumpliendo? Porque si lo estás cumpliendo, Gloria a Dios. gloria a Dios, claro, claro. Te Bienaventurados seas. felicitamos por Claro. eso. Nosotros estamos aquí intentándolo. Sí. Así que recuerda, utiliza lo que tienes, porque Dios no te va a pedir nada extraordinario no, necesitas un carrazo, no. Te va a pedir lo que tú tienes, a pesar de ser tartamudo como Moisés, a pesar de ser un niño como Jeremías, no importa. Él va a usarte y te va a usar en gran manera porque tiene cosas grandes para ti. Así que recuerda, el propósito de Dios es mucho más grande que el que tú te imaginas. Síguelo, no pierdes nada en conseguirlo. Así que si tú estás huyendo del propósito, te aconsejamos que vuelvas. Y si lo estás cumpliendo, sigue y da lo mejor de ti. Exactamente. Dios te bendiga. Chao.